Cuando hablamos de datos, hay una cosa que es clave: la calidad. Así que hoy vamos a meternos de lleno con unas reglas fundamentales en SQL, las famosas constraints o restricciones. Pensemos en ellas como los guardaespaldas silenciosos que cuidan nuestra información. Pero a ver, ¿qué pasa cuando no existen esas reglas? ¿Qué ocurre si dejamos que los datos sean, bueno, un caos total? Imaginen por un segundo una base de datos sin ningún tipo de control. El resultado, créanme, es un auténtico desastre. Y ese desastre se ve más o menos así. Falta información clave, hay registros duplicados por todos lados, aparecen valores que simplemente no tienen sentido, como tener stock negativo, ¿cómo es posible? O peor todavía, datos inconsistentes que hacen que cualquier análisis sea, inútil. Y es justo aquí donde entran las restricciones. Son reglas, sí, muy simples en apariencia, pero increíblemente poderosas. Las aplicamos directamente a las columnas de una tabla, y su misión es una sola: proteger la integridad de los datos y, claro, evitar el caos. Bien, este es el plan para hoy. Veremos estas reglas para los datos, empezando por la más básica, la que dice «esto no puede estar vacío». Luego, la regla de «tiene que ser único». Después, la que asegura que un dato sea válido. Y para terminar, un truco sobre cómo cambiar estas reglas más adelante. Muy bien, vamos a ello. La primera regla, y probablemente la más fundamental de todas, es la que nos dice: este campo no se puede quedar vacío. En el lenguaje de SQL, a esto lo llamamos la restricción not null. El concepto es súper sencillo. La restricción not null se asegura de que una columna nunca, pero de verdad nunca, tenga un valor nulo. O sea, convierte cierta información en obligatoria. Piensen en el nombre de una persona o el ID de un producto. Tienen que estar ahí. Y aplicarlo es facilísimo. Miren, al crear la tabla, solo hay que añadir las palabras not null justo después del tipo de dato. Con ese pequeño ajuste, ya le estamos diciendo a la base de datos que la columna nombre es obligatoria sí o sí. El apellido, en cambio, podría quedar en blanco. Y así es como se ve en la práctica. Si intentamos registrar a alguien con su nombre, Juan, y su apellido, la base de datos lo procesa sin ningún problema. ¡Listo! La regla se cumplió. Pero, ¿qué pasa si intentamos pasarnos de listos y metemos solo el apellido? Pues la base de datos nos frena en seco. ¡Pum! Nos lanza un error bien clarito. La restricción not null falló para la columna nombre. Ahí está nuestro guardián, haciendo su trabajo a la perfección. Pasemos al siguiente guardián. Este es el que lucha contra los clones, los impostores, los datos duplicados. Es la regla que dice solo puede haber uno, mejor conocida como la restricción unique. Pensemos en un caso súper común. ¿Cómo se evita que dos usuarios se registren con el mismísimo correo electrónico? Es algo que vemos todos los días. Y la respuesta, como se imaginan, está en esta restricción. La sintaxis, una vez más, es súper simple. Igual que antes, solo tenemos que añadir la palabra unique en la columna que queremos proteger. En este caso, lógicamente, la columna email. Y aquí está la magia. El primer registro, con el email juan.perez@email.com, entra sin problemas. Pero en cuanto intentamos registrar a otra persona con ese mismo correo, alto ahí. La base de datos lo bloquea y nos avisa del error de restricción unique. Se acabaron los duplicados. Ok, vamos con la tercera regla. Esta es la que pone la lógica sobre la mesa. No solo le importa si un dato existe o si es único, le importa si es correcto. Es la regla de esto tiene que ser válido y se llama restricción check. Aquí el punto clave es que, con check, podemos definir una condición que los datos tienen que cumplir sí o sí. Por ejemplo, exigir que el salario sea siempre mayor a 0. Es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Nadie debería tener un salario negativo. Y vean cómo funciona. Un salario de 3,000 es totalmente válido, así que se guarda sin problemas. Pero un salario de menos 3,000, no. Eso viola nuestra regla. La base de datos lo pilla al instante y rechaza la inserción con un error de check. Así mantenemos la lógica y la consistencia en los datos. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué pasa si necesitamos cambiar las reglas del juego cuando la tabla ya está creada y, peor aún, llena de datos? Bueno, si estamos usando SQLite, esto necesita un método un poco especial. A diferencia de otros sistemas, SQLite no te deja agregar o quitar restricciones de una tabla que ya existe, así de fácil. Pero que no cunda el pánico, porque hay una solución alternativa bastante ingeniosa para resolverlo.
El proceso es como una pequeña coreografía de 4 pasos. Primero, se crea una tabla totalmente nueva, pero esta vez con las reglas correctas. Segundo, se copian absolutamente todos los datos de la tabla vieja a la nueva. Tercero, se borra la tabla original. Y cuarto, se le cambia el nombre a la tabla nueva para que ocupe el lugar de la anterior. Y lo genial de este método es que es súper versátil. Funciona perfecto tanto si queremos añadir una restricción nueva, como hacer que un campo sea obligatorio, como si queremos quitar una que ya no nos sirve. Es una solución universal para SQLite. Entonces, para resumir a nuestros guardianes de datos, not null para esa información que siempre tiene que estar, unique para los datos que no se pueden repetir jamás, y check para asegurarnos de que los datos sigan una lógica específica. Son las 3 defensas clave para una buena calidad de datos. Y todo esto nos lleva a una última pregunta para reflexionar. De todas estas reglas que acabamos de ver, ¿cuál es la más importante para el próximo proyecto que se tenga en mente? La verdad es que pensar en esto desde el principio puede ahorrar una cantidad increíble de problemas a futuro.